Y en estos momentos vamos a dar el uso a Lucero Espinosa Frida Alejandra. Le comento que viene de Jubi Puebla y su ponencia se llama Aborto, ¿de quién es el derecho? Adelante, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Ya, perdón, es que no podía reactivar mi micrófono. Pero bueno, pues primero que nada me gustaría agradecer por este espacio, agradecerle también a todos los diputados y a los demás ponentes para poder tener esta apertura a este diálogo dentro de este Parlamento abierto. Y como mencionaba dentro del nombre de mi ponencia, me gustaría partir de que justo a un cuestionamiento de nuestra actualidad, ¿no? En esta actualidad posmoderna, realmente lo que más se está hablando es de derechos, donde muchas veces con el trasfondo de una ideología específica se proponen nuevos sin sustento ético, científico, filosófico ni jurídico, motivado meramente por intereses monetarios o políticos. Hoy muchos se autoperciben como la autoridad máxima para definir o condicionar la humanidad o el ser persona de los demás. Y realmente esto no es nada nuevo porque, por ejemplo, y de hecho se mencionó anteriormente, el decir que un ser humano no es persona por condicionarlo a ciertas características específicas, también sucedió en 1789, cuando a la mujer no se le reconocía como persona acreedora de derechos humanos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o con las leyes de Nuremberg en la Alemania nazi, donde se convocó un parlamento para justificar de manera legal el holocausto judío. Y de hecho, en tal encuentro, los argumentos fueron que los judíos eran parásitos, plagas y que no se podían considerar como personas ni tenían el derecho a tener derechos humanos. A partir de los juicios de Nuremberg, donde se les castigó por crímenes de lesa humanidad, surgieron diversos tratados para intentar evitar que un genocidio de tal magnitud volviera a suceder, como la Declaración de Ginebra, que es de la Asociación Médica Mundial, donde menciona que los médicos deben comprometerse a nivel mundial a respetar la autonomía y la dignidad de sus pacientes, a velar con el máximo respeto por la vida humana, o el Código Internacional de Ética Médica, donde menciona que el médico debe dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena independencia profesional y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, donde su artículo 2, en la parte de objetivos, menciona que ese tratado busca promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Y por supuesto, el más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde su propio preámbulo menciona que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es importante además enfatizar en esta discusión de los derechos humanos que estos surgen de la corriente del derecho de jus naturalismo, en donde se reconoce que de observar la naturaleza se pueden crear nuevas normas basadas en la ley natural. Asimismo, es necesario que son los derechos humanos. Y según la CNDH, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes. Asimismo, quiero mencionar el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 21, donde el artículo 144 menciona que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen su existencia digna. El derecho a la vida y al reconocimiento de la protección del que está por nacer, el ser humano dentro del vientre, también se ha reconocido en otros tratados internacionales, que los menciono rápidamente. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 3, la Convención de los Derechos Humanos del Niño, artículo 1 y su preámbulo, párrafo 9, el Pacto Internacional de los Derechos Humanos Civiles y Políticos, artículo 6 y artículo 16, y en nuestro mismo artículo 22 de nuestro Código Civil Federal, donde menciona que la capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados del presente código. Y de hecho, desde el mismo siglo III, el jurista Gallo promovió el término nasciturus, que hace referencia al que está por nacer, para darle un reconocimiento jurídico al no nacido y que éste pueda ser acreedor de una herencia.
El término y la consideración siguen vigente en nuestro derecho actual a nivel internacional, por lo que se puede decir que es imposible mencionar o exigir la existencia de un derecho, como los llamados derechos sexuales y reproductivos, donde se justifica el aborto, si primero no se reconoce el derecho a la vida. Realmente no puedes reproducirte si primero no puedes vivir. Además, es importante mencionar que el supuesto compendio de estos derechos, sobre todo el del aborto, específicamente el del aborto, no han sido ratificados por México como un derecho oficial, por lo que se puede tomar como una recomendación todo lo que se ha mencionado, pero no es una obligación en la modificación de nuestras leyes. Sobre todo, no se puede poner al mismo nivel que el derecho más fundamental, que es el de la vida. Asimismo, el doctor Habermas, conocido filósofo y sociólogo, en varios documentos menciona que la dignidad humana es la fuente moral de la que se nutren los contenidos de todos los derechos fundamentales. Es la dignidad humana la que fundamenta la validez y el reconocimiento por parte del Estado del cumplimiento de los derechos humanos. La dignidad humana, como se mencionó, repito, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es intrínseca e inalienable para todos los seres humanos. Y el hecho de ser humano no es una definición subjetiva. Creer que las definiciones personales entran en esta discusión es totalmente erróneo. Tenemos que basarnos solamente en la ciencia, donde la ciencia menciona que tu información genética te define como ser humano, con tus características fenotípicas y genotípicas correspondientes a tu etapa de desarrollo. Y aquí nada más para ejemplificar un poco más, me gustaría enfatizar otra ciencia que es la metafísica, que se dedica a estudiar al ente y las causas primeras, con dos principios principales, que es el principio de identidad, que dice lo que el ente es, y el principio de no contradicción, que dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Es decir, bajo esta lógica, un ser humano es lo que es, y no puedes no ser humano al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia durante la gestación por el condicionamiento de tu etapa de desarrollo. Se es o no se es humano. O tienes derecho a vivir o tienen derecho a matarte. Nada surge de la nada, realmente todo es consecuencia de algo anterior. Y específicamente para la creación de un ser humano, esa consecuencia necesaria para su existencia es la fecundación. No hay otra forma, no existe otra manera de crear más seres humanos. Es por eso que partiendo de estos principios se puede también descubrir otras inconsistencias de este discurso, de estos supuestos derechos, porque así como lo quieren ver como un derecho humano que es necesario, también tenemos que nuestro Código Penal Federal se define al homicidio en razón de parentesco en el artículo 323, porque mencionaron que no se podía considerar como un asesinato, pues en nuestro Código Penal Federal menciona que el homicidio en razón de parentesco es el acto que priva de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina, concubinato, adoptante o adoptado con conocimiento de esa relación. Sí, bueno, aquí pues entran obviamente los hijos. Incluso en el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 144, donde el aborto, enfatizo, está despenalizado, en este artículo menciona que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación y menciona la pena por abortar. ¿Por qué en donde el aborto está despenalizado se sigue considerando como un delito y ni siquiera se está hablando como derecho? O sea, realmente lo único que cambió en la Ciudad de México fue mera terminología, porque el decir que la Ciudad de México es un derecho, el aborto, pues en el Código Penal dice lo contrario. Simplemente cambió lo que, bueno, con la terminología de ILE, pero no lo pone tampoco como un derecho. ¿Por qué hay pena por abortar a nivel nacional? ¿Por qué no hay pena por abortar a nivel nacional por las tres causales? O sea, violación, riesgo de la madre o malformación. Esta es realmente una afirmación de inconsistencia que está en los códigos penales también y de audacia para decir que entonces el ser humano, tu reconocimiento como persona y tu protección depende de tus circunstancias o la manera en la que fuiste concebido. Y eso es, además de un error, es ilógico y es bastante grave porque podemos llegar a caer en lo que sucedió en Alemania o podemos llegar a caer cuando a nosotras mujeres no se nos reconocían los mismos derechos por una circunstancia o un condicionamiento externo que un tercero ponía por sobre nuestra misma vida. Y bueno, también hablamos tanto de derechos humanos, pero es importante también enfatizar que cuando hablamos de derechos de una persona es porque reconocemos que esa persona es un ser libre y se presume que goza de conciencia suficiente para ejercer su libertad con las consecuencias y riesgos que ello implica, así como las obligaciones que a todo derecho le corresponden. También en esta discusión se menciona mucho, se estuvo mencionando durante varias intervenciones, que los derechos humanos son para las personas. Pues bueno, aquí me gustaría poner una definición de Boecio, es un filósofo, porque el término de ser persona es un aspecto totalmente filosófico. Menciona que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional.
Aquí parte el estatuto ontológico del embrión, donde bajo esta misma definición va explicando por qué el embrión, desde el momento de la fecundación, ya es una persona también, porque es una sustancia, y la sustancia es la existencia de algo por sí mismo. Desde la fecundación existe por sí mismo y tiene esa capacidad de totipotencialidad para desarrollarse así. Es individual, porque es un individuo. Y la individualidad se puede ver desde dos formas, porque tiene una unidad interna con su propio desarrollo y tiene una unidad diversa respecto a los demás, en este caso el cuerpo de la madre. También es de naturaleza racional, y la racionalidad aquí, sí aclaro, no se refiere solo a la facultad de inteligencia y la capacidad de razonar, sino a todas las capacidades superiores del hombre, y no significa como tal ejercicio, o sea, que esté en acto y manifestación actual de todas esas capacidades, sino a la actitud y la capacidad constitutiva de abrirse a la totalidad del ser, lo que se puede hacer en potencia, pero la capacidad existe. Cigoto, embrión, feto, solo son nombres para reconocer la etapa del desarrollo del nasciturus, etapa que la misma OMS reconoce en su documento publicado en el 2006 titulado Promoción del Desarrollo Fetal Óptimo, donde habla de la importancia de mejorar las condiciones para bajar los índices de muerte materna y mejorar el desarrollo del feto durante el embarazo. Según la Fundación de Medicina Fetal de Barcelona, feto es el momento en el que el embrión alcanza las 8 semanas después de la concepción hasta el momento del nacimiento. En esta etapa no se forman órganos ni tejidos nuevos, sino que se produce la maduración de los ya existentes. Realmente solo hay dos formas de terminar con el embarazo: con el nacimiento del feto llevado a cabo el término del embarazo o con la muerte del feto. Alguien que puede morir necesariamente tiene que estar vivo. El INEGI tiene un documento que saca de manera anual en la Ciudad de México que se titula Características de las defusiones fetales registradas en México, que durante el 2018, con datos de los registros administrativos captados por el Registro Civil y la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, o contabilizan las muertes fetales incluso antes de las 12 semanas. Y existe un apartado donde hasta se menciona de los datos estadísticos de acuerdo a las defusiones por sexo. ¿Cómo alguien que tiene órganos ya formados, un latido en su corazón, tiene un sexo, un cerebro en desarrollo, incluso manos y pies, es considerado que la terminación, y digo terminación porque interrupción es un término erróneo y es una falacia, la terminación de su vida pueda estar incluida en el supuesto de ser un derecho sexual y reproductivo, cuando la consecuencia de su existencia fue por la reproducción, y donde lo primero que se le debería de reconocer es el derecho a la vida. Esta misma justificación de realizar acciones a nombre de los llamados derechos sexuales y reproductivos llevó a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo del 2015 al 2018, donde se incluyeron organizaciones como Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en donde buscaban plantearle a los adolescentes estos supuestos derechos basándose en la promoción de anticonceptivos y, en algunos casos, aborto. El resultado fue que en el 2017, 2 de cada 10 nacimientos en México eran de una mujer menor de 20 años. Los adolescentes y jóvenes pasaron a representar de un 20% de los infectados de una enfermedad de transmisión sexual en el 2013 a un 45% en el 2018, de acuerdo con el CENSIDA. Y lo más curioso es que un año antes de iniciar esta estrategia, según el ENAVID, el porcentaje de conocimiento de un anticonceptivo de mujeres de entre 15 y 44 años ya había aumentado un 98.6% a años anteriores. Y el 46.1% de la población de mujeres adolescentes de 15 a 17 años habían iniciado su vida sexual. Pero cuando terminó la estrategia en el 2018, el inicio de la vida sexual bajó todavía muchos años más. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos vendiendo algo como derecho y tiene tantas consecuencias negativas para las mismas mujeres, para los niños y los adolescentes? Estamos dejando de ver a la persona como una unidad. Sí, somos seres sexuados, pero también somos seres afectivos, con voluntad, libertad e inteligencia. Otro ejemplo también bajo esta misma justificación de este supuesto derecho es la modificación de la norma 046 del 2019, la cual buscaba permitir a las menores de edad que habían sido abusadas sexualmente a poder tener un acceso a un aborto. Sin embargo, en el 2019 se modificó desde la Suprema Corte de Justicia por presiones de grupos pro aborto y feministas que lograron hacer que la denuncia que antes era obligatoria por abuso sexual se quitara por parte de la menor, que ya no existe, ya no tiene que pasar para acceder a un aborto, y que la obligatoriedad de que el abuso se corroborara con algún experto de salud o algún jurídico también no fuera obligatorio. De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares. Si dentro de su familia existe el abuso, su violador hoy la puede llevar a abortar y sin ni siquiera tener que pasar por una investigación previa o una misma denuncia. Y esto ya está considerado como un derecho.
creo que tenemos una imagen muy transversal de lo que es un derecho y entonces también al final, si están hablando tanto de las mujeres, de su vida sexual y de las niñas y adolescentes, las primeras que están siendo desprotegidas son ellas. Si el interés no es por la mujer y ni siquiera por la menor abusada, realmente ¿por qué es? Se nos están olvidando las 4 mujeres en Ciudad de México que en el 2015, según datos del INEGI, murieron por aborto inducido, o las otras 5 que en el 2016 murieron por las mismas causas, y los millones más que han muerto por este supuesto derecho. Debemos de buscar que no perdamos a ninguna mujer antes o después de nacer, a ninguna mujer ni a ningún hombre. Nuestra obligación y la razón de ser de los legisladores es mejorar los contextos para lograr una vida digna en lugar de conformarnos y quitar más vidas. Relativizar el derecho a la vida, y con esto cierro, es retrógrada y sumamente peligroso. Lo único seguro del aborto es la terminación de vidas humanas. Sin el derecho a la vida, ningún otro tiene sentido. Muchas gracias. Intervención. Vamos a darle el uso de la palabra a Frida Espinosa, hasta por 2 minutos, adelante. Gracias. Sí, nada más quiero tocar varios temas muy puntuales. Mencionó Patricia la importancia de decir sobre nuestros cuerpos y como ya mencionó mi compañera, sí, justamente es cierto que nosotros somos individuos y tenemos nuestra propia autonomía y nadie por esa autonomía debería de privarnos de eso. Por eso es que el aborto es inconsistente bajo sus mismas premisas, porque deciden sobre el cuerpo de alguien más y no nada más sobre el cuerpo, sino sobre su vida. Deciden sobre los derechos de otras mujeres dentro del vientre materno, porque el sexo está definido dentro de nuestras características genotípicas desde la fecundación. Otro punto que mencionaba de la importancia de no criminalizar. Bueno, según una solicitud de información en el 2020 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Puebla, fueron procesados 8 hombres por el crimen del aborto y en total 0 mujeres. ¿No? Estamos viendo que el tema de despenalizar el aborto pues es algo que se contrapone con la protección de la mujer, porque se penaliza al hombre, que, bueno, ya hombre o mujer, que obliga a abortar, que realiza un aborto inseguro o que provoca un aborto a causa de violencia. Y si estos hombres fueron los que fueron encarcelados, estas mujeres están protegidas gracias a esa ley. También mencionaba de la parte social, ¿no? De que pues existen mujeres que no tienen las condiciones y demás. Bueno, el libro del aborto entre mujeres pobres, Sociología de la Experiencia, que tiene estudios en lugares como Reino Unido, muestra que el 100% de las mujeres pertenecientes a las poblaciones más vulnerables, migrantes y refugiadas, elegirían no abortar cuando se les ofrecieron opciones de mejores posibilidades de desarrollo. No es el deseo de no tener al bebé, es el deseo de no tenerlo en las circunstancias en las que está. La URSS, final, en mi última participación, fue el primer país en legalizar el aborto. Y de la caída de la URSS de 1995 al 2010, según su Ministerio de Salud, hubo una disminución del 80% en el acceso al aborto, a pesar de que era legal. ¿Por qué? Porque el gobierno se enfocó en darle las oportunidades laborales, jurídicas, de atención social, de albergue y entre otras muchas cosas a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Se trata de mejorar su contexto, no de terminar con la vida de su hijo. Muchas gracias.